Es una guerra que creemos conocer íntimamente. Una guerra de imágenes inquietantes. Pero hay una guerra del Vietnam que nunca hemos visto. Para verla, hemos viajado a territorio enemigo. A través de los ojos de los vietnamitas del norte y del Vietcong. Es la guerra desde el otro lado. Desvelamos impresionantes fotografías nunca antes vistas en América. Tomadas por fotógrafos que hicieron de la jungla su cuarto oscuro y del campo de batalla su hogar. A menudo durante años. Muchos nunca regresarían. Ahora, por primera vez, veremos lo que ha sido invisible. Las imágenes del otro lado. Vietnam, una guerra nunca vista. Un cuarto de siglo después de que la matanza acabara, un legendario reportero gráfico ha regresado a Vietnam, la tierra en la que perdió la inocencia, la juventud y casi la vida. Se llama Tim Page. Ha venido a buscar a los fotógrafos del otro lado, para aprender sobre su guerra y para rescatar impresionantes fotografías escondidas por el tiempo y la tragedia. Cuando Tim llegó por primera vez hace más de 35 años, todo lo que buscaba era aventura y cualquier cosa que le saliera al paso. Page, un hippie de 20 años que había dejado su barrio residencial en Inglaterra para vagar por India y Laos, se encontró en una tierra dividida, devastada por la guerra civil. Le sedujo inmediatamente la emoción y la belleza letal de la guerra. Page pronto descubrió un pequeño grupo de mercenarios, jóvenes fotógrafos civiles que estaban deseando correr riesgos para hacerse un nombre, para ganarse un dinero y para hacer buenas fotografías. Al principio parecía una fiesta salvaje, a pesar de la locura que le rodeaba. Estábamos todos locos, todo el mundo estaba loco. Era como vivir en un psiquiátrico. Pero era muy emocionante. Aquello era un ajetreo, y te veías atrapado en él y no querías marcharte. Tim y sus temerarios compañeros eligieron estar en Vietnam, pero podían volver a casa si la cosa se ponía muy fea. Para los fotógrafos del otro lado era distinto. Vietnam era su hogar. Ellos también querían hacer buenas fotos, pero para ellos una fotografía era un arma para ayudar a ganar la guerra. Y sacrificarían cualquier cosa, resistirían cualquier cosa para conseguir las fotografías. 1 de cada 3 moriría en una guerra librada a la carrera y sin reglas.
Tim cree que hay una profunda unión entre los fotógrafos, más allá del país, la política y las fronteras. Una confianza nacida de los horrores de la guerra. Hasta que no has estado al margen, hasta que no has presenciado lo más profano, lo más perverso, lo más obsceno, hasta que no has llegado hasta ese punto, no puedes hablar sobre ello. Y una vez que llegas, la única gente con la que puedes hablar de aquello es la gente que estuvo allí. Un oficial retirado del ejército de más de 50 años rinde un respetuoso tributo a los muertos. Es el superviviente de una larga década de conflictos a la que los vietnamitas llaman la Guerra Americana. Doan Con Tin, exfotógrafo del ejército norvietnamita, conocido por sus colegas como el rey del campo de batalla. Tin capturó imágenes que nadie más pudo lograr. Hacía cualquier cosa por una toma, incluso desobedecer órdenes. Cuando tenía 25 años, Tin marchó a la guerra y la fotografió durante 5 años. No ha vuelto a hacer fotografía profesional desde entonces. Pero en aquel momento, las fotografías eran lo más importante, incluyendo la vida propia. Estaba en el ejército. Era periodista militar, pero también era un luchador, un soldado en el frente protegiendo su hogar, que llevaba una cámara como otros llevaban armas. Tin quería tomar fotografías que lo dijeran todo sobre la guerra. Imágenes esenciales de los combates, como su fotografía de una base survietnamita arrasada. Pero la primera vez que Tin estuvo en una contienda, casi pierde la vida junto con la fotografía. Acababa de cruzar la frontera entre el norte y el sur y estaba impaciente por ver la batalla. Tal vez demasiado. Era la primera vez que iba al frente. Aquello tenía un impacto enorme sobre mí. Tin y 2 soldados estaban patrullando cuando un helicóptero americano les descubrió entre las altas hierbas. No había dónde huir ni dónde esconderse. El helicóptero nos sobrevolaba disparándonos. Estaba muerto de miedo. Hacerse el muerto era su única salida. Los soldados le dijeron a Tin que no moviera un músculo. Tin les ignoró, haciendo un arriesgado disparo al helicóptero. Le volvieron a decir que no se moviera, pero estaba demasiado entusiasmado para escuchar. Quería hacer aquella fotografía, la imagen de ser perseguido por un helicóptero. Pero la luz que se reflejaba en la lente sería una pista mortal. Nada, me advirtieron los soldados. No dispares nada, ni una foto ni una bala. Quédate ahí y no hagas que nos maten. Ver los helicópteros, ver a los pilotos que nos disparaban, me sobrecogió. Me impresionó profundamente. El helicóptero nunca encontró su blanco, a pesar de la impulsividad de Tin. Tin no consiguió la fotografía, pero no volvería a dejar que nadie le detuviera. Al igual que Tin, Tim Page entró en combate impaciente y tal vez demasiado ingenuo. Fue a principios de 1965 cuando era aún una guerra vietnamita que recibía apoyo militar americano. Sería una iniciación que nunca olvidaría.
Estaba en periodo de prueba, no tenía ni idea de cómo revelar una película, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Llevaba siendo fotógrafo. Tenía mi primera cámara profesional desde hacía 3 semanas. Estaba tan verde que aún no había salido ni del cascarón. Y en aquel entonces en el combate eran casi todos vietnamitas con algunos asesores americanos. Tim salió con un grupo de tropas survietnamitas y un asesor americano. Capturaron a un insurgente survietnamita, un Vietcong. Al otro lado de la vegetación estaba este SVC, sospechoso de ser Vietcong, el interrogador y el asesor americano. Sacaron una bayoneta y se la metieron en el estómago. No me lo podía creer. Me quedé helado. La habíamos cagado del todo. El shock. Esa es la palabra. El completo asombro de que un hombre pudiera poner un cuchillo, una bayoneta en el estómago de alguien y que tirara para hacerle hablar. No habló. Siguieron cortando, tiraron del cuchillo y le dejaron allí. Paralizado por el espectáculo que había presenciado, Tim no pudo hacer ni una sola foto, pero se juró que nunca más le ocurriría. ¿Y para qué estaba allí si no podía realizar mi misión? Aunque estaba profunda y completamente trastornado tras el shock. La siguiente vez que ocurrió, que fue poco después, no fue un cuchillo. Pisotearon la cara del chico y en mi álbum hay una foto de aquello. Y siguieron pisoteándole y pisoteándole y yo no paraba de hacer fotos. Unas semanas después, Tim cubrió la llegada de los marines en la playa roja de Da Nang, la primera ola de tropas de combate americanas en Vietnam. Y en la playa había una banda militar tocando un rock and roll y un grupo de chicas vestidas con el traje tradicional poniéndoles flores al cuello. No era la imagen de la guerra que iba a estallar. Como Tim, los jóvenes soldados no tenían ni idea de dónde se estaban metiendo. No iba de bandas militares y flores. A finales de año habría 184.000 chicos americanos en Vietnam del Sur. Y los bombarderos americanos llenarían los cielos durante años. A pesar de que ni Tim Page ni las tropas americanas verían nunca Vietnam del Norte durante la guerra, las afueras de la capital Hanoi y gran parte del norte serían el blanco principal de los bombarderos americanos y de los B-52. En Hanoi, el fotógrafo Van Bao nunca parpadeó al hacer una foto, viera lo que viera. No podemos olvidar el pasado, las cicatrices, las pérdidas. Todos sabemos que cada fotografía tiene su valor. Cada una nos costó algo, a veces la sangre. Su valor es incalculable. Fotógrafo civil, la tarea de Van Bao era documentar la guerra en casa, llevarles a la gente las noticias e inspirarles con conmovedoras imágenes. Muy pocos vietnamitas en el norte, incluyendo los fotógrafos, vieron una cara americana. Los únicos americanos que vieron cayeron del cielo.
11 de febrero de 1965. Van Bao estaba cubriendo una batalla en Quang Binh, cerca de la frontera entre el norte y el sur, cuando el segundo aviador americano de la guerra fue abatido. El comandante de la Armada, Robert Schumacher. ¿Qué sentiste cuando viste tu primer americano? Cảm giác của tôi đối với viên phi công Mỹ này đấy, thì trông vừa to vừa cao. El piloto me impresionó porque era grande y alto. Bằng cái máy ảnh của mình làm sao mà chụp được. Así que quería fotografiarle en el momento en que tuviera la cabeza lo más baja posible. Nhất là cái lúc mà tôi giơ máy lên. Y eso es lo que hice. Cuando vio que le estaba haciendo la fotografía, agachó la cabeza. Cuando los fotógrafos nos acercamos mucho y le pones a alguien la cámara en la cara, hay contacto visual. ¿Qué pasó después? Por supuesto, hubo un momento entre el fotógrafo y el sujeto, entre Schumacher y yo. Creo que cuando vio a un periodista se sintió más seguro, a pesar de que estaba muy asustado, ya que nadie le haría daño delante de un periodista o de un testigo. Tras unas cuantas instantáneas, el momento quedó inmortalizado para siempre. Van Bao nunca volvió a ver al piloto, pero el comandante Schumacher sobreviviría a la guerra en cautividad y finalmente regresó a casa en 1973. Cuando la guerra se intensificó, Van Bao intentó encontrar la belleza fuera de la guerra. Pero en un ataque aéreo, la belleza era a menudo la primera víctima. Cuando miro estas fotos, me siento profundamente apenado. Hacer estas fotos es muy difícil. Cuando hiciste las fotos y sabías que las tenías, está bien. Está bien. Bức ảnh này là bức ảnh đau khổ, tàn khốc, chết chóc, mất mát. Esta es una fotografía muy impactante sobre el dolor, la crueldad y la muerte. No la enseño muy a menudo. Fue el 15 de abril de 1972. Oímos que el puente Tuon Li, que está a unos 4 kilómetros de Haiphong, estaba bajo el fuego de los B-52. Fuimos allí. No había nadie vivo salvo nosotros. Todos habían sido asesinados. Todo había sido destruido. Parecía el infierno. Era tan horrible que no quería hacer ninguna fotografía, pero tenía que documentar lo que había dejado la guerra. Teníamos que encontrar un modo, periodistas y civiles, vietnamitas y gente de todo el mundo, para prevenir la guerra, para evitar que escenas como estas sucedieran de nuevo. Algunos fotógrafos de Hanoi echaron una cámara, una lente y algunos kilos de arroz a una mochila y se fueron en bicicleta al campo para capturar la cara de corrientes vietnamitas del norte en la guerra. Como Mai Nam, un fotógrafo civil de 70 años que cubrió la guerra francesa y la americana.
Mai Nam vio estas aguas por última vez hace más de 3 décadas. El río Benai fue la línea divisora entre el norte y el sur durante 20 años. Para Mai Nam y muchos otros, el Benai dividía no solo el país, sino también las familias. Mai Nam estuvo separado de su hermano pequeño en el sur durante 26 años. Parece una distancia muy corta, pero no podíamos cruzar el río. Como Ban Bao, Mai Nam nunca cubrió el fragor de la batalla. Capturó la guerra en casa. Las fotos eran su arma para inspirar a la gente, para elevar la moral, para reunificar su país. Nunca llevó armas. Quería que mis fotografías mostraran lo resuelta que era la gente vietnamita, especialmente la joven, el modo en que luchaban valientemente, dispuestos a morir porque se reunificara el país. En 1968, Mai Nam viajó a la zona del Benai armado únicamente con un puñado de películas. Quería captar el espíritu de su gente en un pueblo costero llamado Bin Moc. Fue aquí donde más de 1000 personas, muchas de ellas mujeres jóvenes, vivieron durante la guerra. Fue una de las áreas más bombardeadas de todo el país. Para protegerse del bombardeo constante y de los ataques aéreos, la milicia y los pueblerinos se metieron bajo tierra, excavando un pueblo en la arcilla roja y la roca. El centro de Binh Linh, Bin Moc. Pero estos no son los túneles del Vietcong que se hicieron famosos en el sur. Los comandos especiales americanos nunca vieron este mundo enterrado. Con Tim, Mai Nam vuelve al mundo subterráneo para revelarnos una maraña de túneles a los que durante años más de 1000 personas llamaron hogar. Su misión era quedarse en este lugar para que si el sur, si los americanos y los saigoneses atacaban, ellos pudieran resistir y presentar batalla. Yo estuve aquí en 1968 más de un mes. Salía a tomar imágenes durante el día. Lo especial es que todos vivían de noche. Moverse dentro de los túneles era seguro y los enemigos no podían vernos. Podíamos eludir las bombas de los B-52. Mai Nam aprendió rápidamente a navegar por los más de 3 kilómetros de túneles, algunos de más de 22 metros de profundidad, cavados a mano. Los jóvenes y los hombres trataron a Mai Nam como a un familiar, compartiendo su hogar subterráneo. Bajo un bombardeo constante, los voluntarios construyeron una vida por debajo de la guerra. Para mantener la moral alta, la gente hacía bromas y cantaba canciones. Su espíritu conmovió a Mai Nam. Quería captarlo para el mundo exterior.
Pidió a varias jóvenes cantantes que posaran para un retrato en grupo. Pero ¿cómo hacer fotos en un túnel? Mai Nam no tenía flash, pero había balas por todas partes. En los túneles solo había lámparas de queroseno y mi película era de 100 asa. Pensé que si quemaba una bala, quemaría igual que el polvo del flash. Así que pedí un cartucho, había muchas balas. Lo abrí y puse la pólvora en un trozo de papel. Mai Nam usó las balas para celebrar la vida, no para quitarla. Son gente cantando. Aquellas mujeres estaban cantando. Están cantando en el túnel. Aquello era la guerra. Los héroes eran la gente corriente. Aquella gente joven. Nada especiales. Solo gente joven. Aquellas mujeres jóvenes. Por primera vez en más de 30 años, Mai Nam ha regresado para ver a la gente de los túneles de Vinh Moc. Al volver después de tanto tiempo, Mai Nam no sabe qué esperar. El recibimiento de bienvenida es sobrecogedor. Sus imágenes hacen que la gente regrese a su juventud. Un hombre descubre la foto de su padre, muerto hace más de 30 años. Su hijo estaba muy emocionado. Me dijo que si podía darle la foto para ponerla en un altar. Fuera, Tim hace maravillas con los niños del pueblo. Él es este hombre. Esta chica es esta mujer. Esta chica es ella. Y esta chica es ella. Aquel día, ¿lo recuerdas? ¿Qué canción cantabas aquel día? ¿Te acuerdas? Vinh Quang. ¿Te acuerdas ahora? Canta, por favor. Nunca imaginé que lo que hice en el pasado pudiera recrear hoy tales sentimientos en los corazones de la gente. Ya has visto, me abrazaban y me gritaban que había traído imágenes sin precio. Eso es más valioso que los premios. Este es un premio especial. Ly Minh Truong no combatía por primera vez. Antes de ser fotógrafo, había combatido como soldado para liberar a su país en los años 50, sufriendo terribles heridas. Pero como Van Bao y Mai Nam, nunca se enfrentó a soldados americanos en la batalla, para su fortuna. La muerte estaba por todas partes, pero apenas hice fotos de ella. No me gustaba.
Como el resto de las fotografías, las de Truong tienen emotivas historias tras ellas. Esta chica era la líder de un grupo de 5 jóvenes voluntarias que desactivaban las bombas que no habían explotado en el sendero de Ho Chi Minh. Unas horas después, una bomba en la que estaban trabajando explotó. No quedaron ni los cuerpos, todo estaba destrozado. De las ramas colgaban jirones de ropa. Le había hecho una foto sentada escribiendo una carta a su familia. Me pidió que la mandara a casa por ella. Truong mandó la fotografía, tan pronto como se lo permitió la batalla. Tras arriesgarse a que les dispararan y procesar las películas en la oscuridad de la noche, los fotógrafos tenían que volver a arriesgarse para llevar la película a casa. Truong y su amigo Doan Con Tin llevaban a veces las películas a través de las líneas enemigas, recorriendo hasta 90 kilómetros hasta la frontera para dejarlas en Hanoi. Las fotografías que había tomado eran muy valiosas. Después comprendí que eran muy valiosas, no solo en ese momento, sino también para el futuro. Son el orgullo de mi carrera profesional. Llevar las películas de vuelta era una misión muy difícil. A veces más difícil que seguir a los soldados para hacer las fotografías. Llevar las películas de regreso era más difícil que hacerlas. Nada era fácil para los fotógrafos vietnamitas, pero nada les detenía. Creo que cuando regresé y comencé a darme cuenta de lo que era estar en el otro lado y fui capaz de asimilar su sufrimiento, creo que fue cuando pude comprender por lo que todos habíamos pasado. Lo que padecieron está más allá del pavor. Es algo de locos. A finales de los 60, 500.000 de tropas americanas tocaron las costas de Vietnam. Tim Page era una estrella emergente, cuyas fotografías iluminaban periódicamente el Times y otras importantes revistas. Pero para Tim la guerra se había agriado. Demasiados combates, demasiada muerte. Su guerra no duraría mucho más. Era un día cualquiera de abril de 1969. Tim realizaba un trabajo rutinario para el Times Life en un helicóptero cerca de la frontera con Camboya. El helicóptero en el que iba Tim recibió un aviso. Había heridos en medio de un campo de minas. Así que vas porque hay heridos que necesitan que les saques de allí a toda prisa. Tim y los GI del helicóptero salieron a salvar a los heridos atrapados por las minas. Han explotado 2 minas y sabes que hay muchas más enterradas. Siempre andando 3 pasos por detrás de alguien sabiendo que estás en un campo de minas. Habíamos recorrido unos 36 metros hacia donde estaban los heridos. No puedo decir lo que sucedió después, porque al momento estaba sentado en el suelo, como una muñeca desmadejada, con algo húmedo, que no sabía lo que era.
Recuerdo tirar al aire 2 o 3 fotografías. Tiré las cámaras dentro del helicóptero y me desmayé. Tuvieron que reanimarme el corazón 3 veces. Y lo siguiente que recuerdo es a un tipo diciéndome que contara hasta 2000. El pentatol, el sedante, estaba haciendo efecto. Y entonces me sacaron un trozo de cerebro tan grande como una naranja. Tuve una hemorragia de 200 centímetros cúbicos. ¿Quién sigue contando en este momento que piensas? Los sesos en Sevilla son una maravilla, imagino. Tim perdió el 20% de su cerebro. Su guerra se había acabado. Pero la matanza siguió llevándose a muchos buenos amigos y colegas. En los 2 lados, los fotógrafos tenían tantas posibilidades de morir como los demás, tal vez más. Tim Page se perdió parte de las peores matanzas de la guerra, a diferencia de su colega Doan Con Tin. Fue en Quang Tri, en el centro de Vietnam. El ejército del norte lanzó una enorme ofensiva para demostrar al mundo que podía tomar regiones clave del sur. Pascua de 1972. Pocos americanos vieron la batalla, excepto desde el aire. La mayoría de los Hei ya habían vuelto a casa. Sería uno de los enfrentamientos más sangrientos de la guerra. Solo un hombre con una cámara llegó hasta la zona en la que había tenido lugar la batalla, Doan Con Tin. Tin arriesgó su vida para regresar con las fotografías que nadie se hubiera atrevido a tomar. Tim ha regresado a Quang Tri con Tim Page para mostrarle el río Ta Chan y el campo de batalla ahora en paz. Hace 30 años era un infierno. Al venir aquí, después de 30 años, recuerdo mi juventud, el enorme sacrificio de mi generación. Tin no imaginaba el horror que le esperaba en Quang Tri. Cuando Tin y otros fotógrafos llegaron a las afueras de la ciudad de Quang Tri, se les prohibió continuar. Era demasiado peligroso para los periodistas. Como siempre, Tin estaba impaciente por hacer fotografías. Veía cómo traían a los heridos uno tras otro. ¿Qué hacía yo, un corresponsal de guerra, un fotógrafo allí sentado, viendo cómo luchaban los soldados? Era muy frustrante. En su frustración, Tin dio un paso extraordinario. Desobedeció las órdenes. Era un oficial del ejército. Podrían someterle a un consejo de guerra, a la desgracia y a algo peor. Tuve que hacer lo que otros llamarían desobedecer las órdenes. Yo era soldado, pero tenía que cumplir con mi misión como reportero, que era hacer las mejores fotografías posibles. Abandonando su unidad sin permiso, Tin convenció al jefe de la guerrilla local de que le dejara pasar. Entonces, en la oscuridad, bajo el fuego lacerante, Tin tuvo que cruzar un torrencial río para llegar a la ciudad de Quang Tri. Tin lo cruzó, pero aún tenía que hacer su trabajo.
Aún tenía que entrar en la milenaria ciudadela amurallada, el corazón de la batalla. Pero estaba a varios cientos de metros letales a campo abierto. Para llegar allí tuvo una inesperada escolta: 2 jóvenes milicianas. Tenían 17 o 18 años. Eran excelentes soldados y rápidas como ardillas. Eran jóvenes y preciosas, y valientes. Estaba preocupado por ellas. Con su resuelta ayuda, Tin entró sano y salvo a la ciudadela. Durante los 81 días que duró el asedio a la ciudadela, Tin fue el único fotógrafo que hizo fotografías en el interior. No había ninguna foto, ni en Occidente ni en Vietnam, y de repente aparecieron las mías. Crearon un gran revuelo en todas partes. Sus fotografías mostraron al mundo, mientras los diplomáticos mantenían conversaciones de paz en París, que el norte había tomado Quang Tri. Pero muchos de los jóvenes que fotografió morirían pocos días después. Los soldados solían decir que los enemigos podían vernos pero no dispararnos. Podían dispararnos pero no herirnos. Podían herirnos pero no matarnos. Varios miles morirían en Quang Tri. Tin viviría, a pesar de desobedecer órdenes. Pero durante una década de guerra, otros muchos no tuvieron tanta suerte. La muerte tocaría a decenas de miles de americanos y a varios millones de vietnamitas, soldados y civiles. El viaje de Tin Page termina en Saigón, al lado de Don Con Tin, en el patio del Museo de los Vestigios de la Guerra, rodeados de las armas de la guerra americana. Esto es devastador, ¿verdad? Una vez fueron jóvenes, aterrorizados, alborozados, más vivos con una cámara entre las manos. Todos los años que pasé en la guerra, presencié la belleza del espíritu humano. La gente era buena con los demás. Yo era joven, era apasionado, tenía una causa. De la pasión y la determinación salieron fotografías inspiradoras que hoy nos siguen conmoviendo. Incluso más. Los fotógrafos y su trabajo ofrecen un nuevo modo de pensar sobre una guerra que aún estamos intentando comprender. Veo los resultados y pienso,
Alguien tiene que ver esto. Es demasiado importante como para no verlo. Lo que queda 25 años después de que el bombardeo fuera silenciado y las cámaras de guerra guardadas son las imágenes del otro lado. Imágenes que cambiarán para siempre nuestra visión del Vietnam.